Estos muchachos no la meten. Pocas ganas de hablar después de ver un partido como el de hoy. A pesar que somos los campeones vigentes, cuando hay que criticar, se critica. El gol de Portuguesa cayó al minuto 2. Pareció que los muchachos seguían festejando en la apertura. Entraron dormidos y los primeros 15 minutos Portuguesa dominaba. A Miguel Silva lo quieren responsabilizar, pero cerró el palo que tenía que cerrar y cuando tuvo que responder, respondió. En cuanto a Darwin Machís, un partido bastante correcto. Esperemos que encuentre su mejor nivel, pero tuvo jugadas interesantes. Carabobo lo intentó de todas las formas y las estadísticas marcan una clara superioridad. Más tiros, más posesión, más dominio del juego. Pero esto es fútbol y cuando la pelota simplemente no quiere entrar, no entra. Eso sí, me quedo con los 10 minutos de Exxon Arzú. Encaró, pateó, metió un palo y jugó un partidazo. Así arranca la carretera en el Clausura, pero recuerden, nadie regala la corona.